todo lo que es próstata, y hoy lo que nos queda es lo que es cáncer de testículo y cáncer de pene. Y vamos a hablar de vamos a empezar con un tema práctico. Paciente. Y empezamos con la práctica, directamente. Paciente de 25 años que viene a las 3 de la tarde al consultorio de ustedes con una orquialgia o gonalgia. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las primeras preguntas que tenemos que saber en cuanto a una orquialgia? Estamos en el examen físico nada más. ¿Qué es lo que tenemos que saber? En una orquialgia derecha. ¿Qué dicen ustedes? Paciente de 25 años con una orquialgia. ¿Le duele el huevo al paciente? A la pucha, estamos flojitos hoy. Bueno, lo primero que tenemos que ver en el paciente es saber justamente si chocó, si estaba, si tuvo relaciones. Buena idea. Bueno, el paciente no chocó, no tuvo ningún accidente, nada por el estilo. El paciente eh, se levantó hoy a la mañana con dolor. ¿Qué hacemos? ¿Qué más tiene que hacer? El tipo no tuvo ningún accidente. Porque si tuvo un accidente es muy fácil, es un traumatismo, obviamente, pero si no tuvo, y tampoco tuvo relaciones, un paciente de 25 años está medio flojito con su pareja. No tuvo relaciones, no tiene ningún factor de riesgo, no es invierno, es verano. ¿Qué hacemos? Le hacemos el examen físico. El examen físico ven que el testículo está aumentado de tamaño, doloroso. ¿Qué más entonces tenemos que saber? Tiene 25 años el paciente. Bueno, eh, como tienen poco tiempo, vamos a hacerlo rápido. Primer punto, el paciente tiene, lo primero que tienen que saber ustedes es saber cuándo empezó exactamente. ¿Pudo haber una epidemitis? Claro que sí. Lo primero que tienen que saber es en qué momento empezó. Porque eso es muy, primero la edad, obviamente, la edad ya te hace sospechar que puede ser una torsión de cordón espermático, pero el paciente no tiene, el paciente tiene todo para tener un cordón espermático, pero si lo que usted tiene que preguntarle es cuándo empezó. Si el paciente viene y te dice que empezó hace una hora, de repente le está doliendo mucho, y puede empezar una torsión de cordón espermático. Pero si el paciente te viene y te dice, hace 2 días que sentía algo y me estaba molestando y ahora me duele cada vez más y ahora me está empezando a preocupar, eso tiene toda indicación de que sea una orquiepididimitis, tal como lo escribió Tiago, ¿eh? Eh, entonces lo más importante que ustedes tienen que saber es justamente el tiempo de evolución, cómo empezó, la edad del paciente y obviamente si tuvo relaciones o no tuvo también es importante, pero no es fundamental, porque muchos pacientes no tienen relaciones e igual pueden tener una orquiepididimitis. Mala suerte, chicos. Ahora, el paciente a ustedes le tocaron y tiene doloroso. ¿Qué más hacemos? Paciente viene y les dice que hace 2 días que empezó a dolerle y hay algunos que les duele, está hinchado todo el testículo, está bastante hinchado, está el doble del tamaño normal. Eso ya es una tumoración, Eduardo, cuando decir, y está duro, 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 duro está. ¿Qué hacemos? Justamente el paciente está con dolor, está a la palpación le duele, está aumentado de tamaño, está edematoso, eritematoso. Le van a dar una analgesia, muy bien, Tiago, dale una analgesia, obviamente, al paciente le duele.
Fíjate cómo esté, si le duele mucho, le dan una analgesia por vía intramuscular, y si no le duele tanto, le pueden dar un diclofenac por vía intramuscular, por vía oral, y con eso bien capaz que al paciente. Y le van a pedir imagen. ¿Qué imágenes le pedirán? Buena pregunta, no hizo ningún esfuerzo. Una ecografía, ¿qué tipo de ecografía? Acuérdense que ustedes ya están sospechando claramente que el paciente está con una orquiepididimitis. Sospecho. Pero, ¿qué les digo siempre, chicos? La ley número 1 de la medicina moderna. Tengan un papel que les avale, algo que diga que lo que ustedes creen clínicamente es lo correcto. Vamos, eso es muy importante. Entonces le van a pedir una ecografía que va a avalar lo que ustedes están pensando que es. Ahora, ¿cómo ustedes van a avalar que el paciente tiene una orquiepididimitis? Cosas ya hablamos hace unos días, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes van a avalar que tiene una orquiepididimitis? El hemograma no tanto. El hemograma no tanto, Eduardo. La forma de avalar, a ver, y creo que no sé si les dije esto ya, pero ya tengo tanto alumno que ya se me complica. La forma de evaluar una orquídea, lo que ustedes tienen que pensar cuando tienen un paciente de 25 años, lo primero que tienen que descartar son las cosas jodidas. Lo jodido en un paciente de 25 años es una torsión de cordón espermático. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es una ecodoppler testicular, porque el ecodoppler testicular te va a decir algunas cosas. Si la vascularización testicular está aumentada, eso a usted le dice que es una orquiepididimitis. Si en la ecografía testicular tiene ausencia de vascularización, por eso tiene que ser Doppler, porque si es solamente eco no va a servir, porque no te va a decir si hay o no hay vascularización. Si la ecodoppler testicular dice que hay ausencia de vascularización, entonces te va a decir, no, esto no es una orquiepididimitis, esto es una torsión de cordón espermático. Problemón, cirugía. Ahora, si en la ecografía Doppler testicular, y esto no sé si le dije la pasada, si la ecografía Doppler testicular te dice que la vascularización es normal o levemente aumentada o levemente disminuida, se quedan en el limbo. Es decir, no saben qué es exactamente, pero ahí es donde prima la clínica. ¿Por qué? Porque pasa esto, y ahora les voy a escribir, os lo voy a explicar. En los vasos del cordón están compuestos de arterias y venas. Cuando se tuerce el cordón, ¿qué ustedes piensan? Lo primero que corta la vascularización o que se obstruye son las venas, porque las paredes venosas son mucho más delgadas que las arteriales. Entonces, si ustedes tienen una leve torsión que obstruye la vascularización venosa, ustedes van a seguir teniendo vascularización arterial. Entonces puede confundirte un ecodoppler testicular. Puede darte con vascularización normal. ¿Por qué? Porque la vascularización arterial sigue, pero la vascularización venosa ya no está. Entonces igual es una torsión de cordón. Entonces, básicamente, para que entiendan, cuando ustedes tienen un paciente joven con un dolor de testículo, ustedes, de acuerdo a la clínica, pueden evaluar si es una torsión de cordón espermático o una orquiepididimitis. También por la palpación no es muy difícil darse cuenta. Pero si quieren tener un papel que les avale, ustedes lo que tienen que pedir es un ecodoppler testicular. El ecodoppler testicular te va a decir si el flujo es negativo, es una torsión de cordón espermático. Si el flujo es normal o levemente positivo, levemente negativo, estás en la zona gris, en la zona que no sabes exactamente qué es. Ante eso, prevalece la clínica. Ahí no hay vuelta. Ahí van a tener que valerse de la clínica, y yo normalmente recomiendo operar por las dudas.
¿Entendés? Porque es mejor una operación de más que un testículo de menos. Eso decimos nosotros los urólogos. Ahora, si la vascularización está aumentada, es una orquiepididimitis, se pueden quedar tranquilos, le van a dar un antibiótico. ¿Qué antibiótico le darían para una orquiepididimitis? Creo que no hablamos todavía, por eso no saben. Para una orquiepididimitis, lo único que tienen que darle es una ciprofloxacina cada 12 horas por 5 a 7 días y con eso va a andar perfecto. Y después hay otras cosas también que en su momento vamos a hablar, pero básicamente es eso. Eso, Profe, pregunte, Eduardo. la varicocele y la hidrocele, la clínica es muy distinta. La clínica no es tan distinta, pero tiene sus, a ver, el examen físico, a ver, no, déjame que te responda de vuelta. Sí, es distinta. El varicocele tiene un dolor mucho más sordo, y ya vamos a hablar de varicocele. Eso tiene un dolor mucho más sordo y el paciente no viene porque le duele hace 2, 3 días. El paciente viene porque dice que le duele hace años. Y te dice, mira, cuando hago mucho ejercicio me duele, cuando no me duele, a veces me duele, o cuando estoy teniendo relaciones muy vigorosamente me duele, así así vienen los pacientes. Y después a la palpación es totalmente distinto. No vas a tener aumento de tamaño del testículo, no vas a tener un testículo eritematoso, edematoso, ni nada por el estilo. Ahora, el hidrocele es otra patología totalmente distinta. Primer punto, el hidrocele no duele. En sí no duele. Lo que sí te puede llegar a doler es la consecuencia del hidrocele, porque el hidrocele puede ser tan grande que pesa sobre el cordón espermático. Entonces, al pesar, a aumentar el peso del testículo y el paciente hace que otro movimiento, entonces el cordón espermático se estira, se estiran los nervios y duele. Eso puede pasar, pero no es algo frecuente. Y aparte, a la palpación, sí, ahí sí se te complica bastante porque sentís una masa dura, un testículo aumentado de tamaño, duro, difícil de palpar. Muchas veces no palpas el testículo directamente, lo único que palpas es la bolsa completa y realmente te quedas con la duda. Ante la duda pedí una ecografía que ahí no te sirve tanto, en cuanto a un hidrocele, no te sirve tanto el Doppler porque no te va a cambiar nada, porque solamente con apoyar el transductor ecográfico ya te das cuenta que es un hidrocele. Y también hay otras técnicas para diagnosticar bien el hidrocele, pero eso ya vamos a hablar en su caso. Ahora vamos a otro paciente. Este paciente sí viene con los nuestros. Viene un paciente de 35 años, preocupado porque ve que uno de sus testículos está aumentado de tamaño. Y él no se dio cuenta, y él no sabe, no se dio cuenta, solamente su pareja se dio cuenta. No pregunten cómo, pero se dio cuenta de que está distinto uno de sus testículos. Ustedes tocan el testículo derecho y lo sienten levemente aumentado de tamaño, duro. ¿Qué hacemos? Son las 3 de la tarde en una guardia de consultorio común, consultorio externo, tranquilo. El paciente esperó sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el paciente no está apurado porque hace poco se dio cuenta. ¿Qué hacemos? No tenés urólogo en 300 kilómetros, Alex. 300 kilómetros sin urólogo. Están en el medio de la nada. Pero tenés un cirujano cerca. No hacemos nada. Bueno, primer punto, chicos. Se hace lo mismo. Ahí ustedes no van a tener ahí el diagnóstico preciso porque es mucho más difícil diagnosticarlo. Porque, a ver, diagnóstico diferencial de esta patología. No hay dolor. Eduardo, sin dolor del paciente. Diagnóstico diferencial, lo que estoy diciendo. ¿Qué ustedes piensan que puede ser?
Paciente de 35 años con un testículo duro, aumentado de tamaño, sin dolor. Quiero saber diagnóstico diferencial. ¿Qué puede ser eso? Puede ser una orquiepididimitis. Cáncer de testículo, sí, puede ser. Uno. Puede ser una orquiepididimitis. Testículo aumentado de tamaño, sin dolor. Meses de evolución. Puede ser un varicocele. Testículo aumentado de tamaño, duro a la palpación. No, no puede ser un varicocele. Es difícil que sea un varicocele. También, a ver, pensemos otra cosa. Un hidrocele sí puede ser un hidrocele, aumentado de tamaño levemente con aumento con dolor, puede ser un hidrocele. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Se hace lo mismo, una ecodoppler testicular. La ecografía Doppler testicular te dice, pregunte, te dice que tiene una formación o una masa heterogénea a nivel del testículo que al Doppler se realza con un aumento de la vascularización intratesticular en esa zona. Rarefacción muchas veces le ponen. Rarefacción del testículo derecho de vuelta. Eso ustedes le tienen que hacer sospechar que puede ser un cáncer de testículo. Los pacientes de cáncer de testículo normalmente dan en un rango de edad desde los 20 hasta los 50 años aproximadamente, la mayor frecuencia de estas patologías. Después de los 50 años ya es más difícil, no se sabe exactamente por qué, pero es más difícil. Normalmente se relaciona, y no se sabe también porque es mucho más frecuente en pacientes de clase alta, de clase social alta. No es frecuente en pacientes pobres, anda a saber por qué. Y básicamente se diagnostica incidentalmente o por la pareja sexual o por ellos mismos, que en un momento se revisan y sienten que está distinto a los demás. Cuando aparece este tipo de patología, puede ser una hernia inguinocrotal también. ¿Cómo lo vas a hacer el diagnóstico? Con lo mismo, Ali, con una ecodoppler testicular. Una hernia inguinocrotal le van a apoyar el transductor y van a ver que el testículo está normal, pero el resto no. El sáculo está aumentado con materia fecal dentro de él y todas esas cosas. Sería totalmente distinto. Cuando tienen esto, y esto me pasó varias veces, nosotros pedimos un laboratorio que son marcadores tumorales de cáncer de testículo, y esto es importante, chicos. Los marcadores tumorales de cáncer de testículo son alfa-fetoproteína, subunidad beta y LDH. Ahora el problema es subunidad beta en paciente masculino. Muchas veces uno pide y te viene y se ríe el alfa-fetoproteína, subunidad beta y LDH. También monotrofina coriónica humana, pero más que nada subunidad beta. Esto, ¿cómo les digo? La subunidad beta crea problemas porque ¿cómo te digo? El bioquímico dice, ¿por qué le está pidiendo una subunidad beta a un hombre masculino? ¿Qué? ¿Piensa que está embarazado? ¿Qué pelotudo? Te dicen, no, pelotudo, dale de vuelta porque sí se le puede pedir a un varón subunidad beta cuando uno está sospechando de un cáncer de testículo. Ojo, única razón para pedir una subunidad beta en varón, cáncer de testículo. ¿Estamos? Estos, si están alterados, medio que te confirman el diagnóstico de un cáncer de testículo. Ahora,
Vamos a suponer que esto está aumentado. Ahora en el fly van a ver todo esto. Vamos a suponer que esto está aumentado. Al estar aumentado, eh, entonces ustedes ya confirman que es un cáncer de testículo. ¿Qué hacemos? Cuando ustedes confirman de que es un cáncer de testículo, ustedes ¿se puede hacer biopsia? Buena pregunta, Terra. ¿Vos le harías biopsia a un cáncer de testículo? Y ahora les voy a mostrar qué pasa. Chicos, la respuesta es no. No se hace biopsias al cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque el testículo está rodeado de lo que es la piel, el dardo, es decir, la túnica vaginal, la túnica albuginea, ¿no? El testículo está acá. ¿Cómo ustedes piensan que le van a hacer una biopsia? Le van a hacer una biopsia metiendo una aguja por acá. La misma historia, chicos, que el cáncer renal. Vos metés una testículo acá, implantás células en toda esta zona y pasas de un T1 a un T4. El tratamiento es totalmente distinto y es otro problema. Por eso en cáncer de testículo está contraindicado hacer biopsias transcutáneas justamente. Entonces, ¿qué hacemos? Salgo acá, salgo acá. ¿Cómo se sale acá? Como no podés hacer una biopsia, tenés que hacer una cirugía. Vos ya tenés el diagnóstico por imágenes de que es un tumor, el diagnóstico por laboratorio de que es un tumor, entonces ya sabes que es un tumor. Entonces, si vos tenés tiempo, aprovecha y le haces el TNM de un cáncer de testículo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van a hacer un TNM del cáncer de testículo? ¿Cómo harían el TNM? Es fácil, chicos. Cortando. Cortando vas a hacer el TNM. ¿Saben lo que es un TNM? La estadificación, chicos. La estadificación de un cáncer de testículo. ¿Cómo harán una estadificación del cáncer de testículo? Es fácil, chicos. ¿Cómo van a estadificar? Haciendo, chicos, haciendo exactamente, Wesley, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste. Estamos. Eso te va a dar el tamaño, te va a dar el TNM de cáncer de testículo y te va a decir exactamente dónde estás parado. De acuerdo a eso vas a tener un T1, T2, T3 y T4, que ya vamos a verlo en el flyer. También te va a dar un N1, N2, N3 y un M1, M0 y M1. Lo importante es esto, chicos. Y acá lo voy a dibujar. Y esto va a ser difícil dibujar porque por ahí es bastante complicado explicar. Voy a borrar esto. Vamos a hacer una cavidad abdominal. Todo el tórax. Mira qué lindo que me sale. No, una belleza, chicos. Esto es todo Da Vinci soy, ¿eh? Mira, ahí se fue todo el carajo. Bueno, la amputé una pierna. ¿ven? El testículo está acá, ¿no? Lo importante del testículo es que el testículo no drena a los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Ahí no lo drena. ¿Por qué? Porque viene del cordón espermático que entra en el canal inguinal y se mete en la cavidad abdominal. ¿Me entienden? Entonces, como la vascularización viene de la cavidad abdominal directamente, los ganglios linfáticos del tumor testicular no van a la cadena inguinal superficial ni profunda, van directamente a los ganglios abdominales
paraórticos y preaórticos. En esta zona es donde drenan. Y después de drenar a la zona abdominal, suben más y drenan a la cadena linfática torácica. Por eso hay otros signos muy importantes del tumor testicular. Y esto quiero que sepan. Paciente masculino que tiene una adenopatía en el lápex torácico, es decir, acá, y mírenme el cuello, en esta zona por encima de la clavícula, si tiene una adenopatía, ustedes lo primero que tienen que hacer es ir a revisar el testículo, porque muchas veces los pacientes debutan con adenopatías supraclaviculares, cáncer de testículo. Otra patología, como liberan hormonas femeninas, también paciente masculino que tenga ginecomastia bilateral, es decir, tiene tetas, que no sea travesti, que tenga tetas, un varón, eso es lo primero que tienen que hacer, es ir a revisar el testículo, porque puede ser, es la forma de presentación, mejor dicho, de un cáncer testicular. Hermoso mi dibujo, pero le voy a borrar. Una vez que hacen el TNM, ustedes van a saber exactamente en dónde están parados. Pero ustedes, por más de que hagan el TNM, no tienen el diagnóstico del paciente. ¿Me equivoco? Ustedes todavía no saben qué tumor es. ¿Me equivoco? No me equivoco, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Va a cirugía, obviamente. Como no se le puede hacer biopsia, entonces directamente tienen que ir a cirugía. Y la cirugía se llama orquiectomía radical. ¿Y por qué es la orquiectomía radical? Por una simple razón. La orquiectomía simple, que es sacar el testículo de forma quirúrgica, se hace una incisión en el escroto y por ahí se saca el cordón, el testículo. El problema de esto, y voy a hacerlo acá, dibujo, es que vos tenés toda la capa de vuelta y si vos cortás y agarrás y sacás el testículo, vos qué estás haciendo, podés implantar todito de vuelta acá y pasás de un T1 a un T4, es decir, hiciste cagada, ¿está claro? Entonces lo que se hace es una orquiectomía radical. La orquiectomía radical, la incisión es a nivel inguinal. Aquí se hace la incisión. ¿Por qué? Porque acá pasa el cordón, entonces ustedes con eso pueden, al abrir acá, ustedes no están atacando directamente el testículo, están entrando por una zona alternativa y por el canal inguinal no lo estiran así como lo es. Básicamente meten el dedo por acá, enuclean el testículo y lo retiran por esta zona. Y acá se hace la ligadura del cordón espermático y ahí se saca directamente todo el testículo. Eso se manda a estudiar, se manda a anatomía patológica. Alternativas a esto, pregunten chicos, la alternativa a esto es hacer esta cirugía, hacer una biopsia intraoperatoria, es decir, hacer una biopsia acá, pero con el testículo ya en el campo quirúrgico, hacer una biopsia acá, mandar a estudiarlo y tener respuesta ahí en el momento. Pero para eso tenés que hacer una cirugía con un anatomopatólogo al lado, que cosa que muchas veces es imposible de tenerlo. ¿Por qué? Porque te necesita un equipo muy especial, el anatomopatólogo, para poder hacer una biopsia intraoperatoria. La mayoría de las veces no se puede. Y de nuevo, si ustedes tienen ya el diagnóstico por imágenes, diagnóstico clínico, diagnóstico por laboratorio de un cáncer de testículo, no tienen que estar esperando que se haga una biopsia intraoperatoria para poder diagnosticar un cáncer de testículo que ustedes ya saben que está ahí. ¿Me entendés? Lo que sí se puede hacer la biopsia intraoperatoria es cuando ustedes tienen dudas. ¿Qué significa duda? Que tiene toda la pinta, pero los laboratorios, a ver, la ecografía no es tan segura, no te da la seguridad, y el laboratorio, que es alfa-fetoproteínas, unidad beta y HDL, tampoco te da
el diagnóstico correcto. Y le haces una tomografía y tampoco encontrás nada raro. Ahí uno puede sospechar que no es. Ante la duda se puede hacer una biopsia intraoperatoria. Necesitas un micrótomo, necesitas un anatomopatólogo que se meta en quirófano, no es fácil. Nosotros teníamos, en nuestro servicio teníamos algunos, pero o sea, si llegamos a hacer algunas, pero no es algo frecuente. Normalmente se hace la orquiectomía radical, se manda a anatomía patológica y los días viene el resultado y uno ya sabe el diagnóstico certero de qué tipo de cáncer de testículo es. Esto es anatomía, esto es lo más rápido posible. Esto es lo que es cáncer de testículo. Importante el cáncer de testículo. Ya vamos a ver la teoría. Lo importante del cáncer de testículo es primero obtener la sospecha clínica. Lo primero que uno tiene que saber es la sospecha clínica, que es de arriba abajo. Tumoración supraclavicular en un paciente masculino, obviamente, ginecomastia. También otra causa es disnea. ¿Por qué? Porque el principal signo de la principal zona de metástasis del cáncer de testículo es el pulmón. Y muchas veces tiene tantas metástasis que le dicen a las metástasis le dicen pulmón en suelta de globos, es decir, porque parecen un montón de globos que fueron soltados en el pulmón. Entonces se le dice suelta de huevos, de globos, de huevos, lo mismo, de globos. Muchas veces ocurre esto. Entonces, básicamente, adenopatía supraclavicular, piensen en un cáncer de testículo. Paciente joven que tiene disnea o falta de aire de aumento progresivo, en el cual no encuentren alguna patología neumonológica que explique el cuadro, piensen en cáncer de testículo. Ginecomastia en un varón que no tenga otro diagnóstico que explique eso, piensen en cáncer de testículo. Básicamente, vayan a revisar el testículo. Masa palpable a nivel abdominal, piensen en cáncer de testículo, porque acuérdense que directamente aquí es la zona donde más hace metástasis linfática el cáncer de testículo. Eso tienen que pensar en cáncer de testículo. Y obviamente un tumor testicular es obvio que tienen que empezar en un cáncer de testículo. Ahora, vamos a lo siguiente, vamos a la teoría. 2 segundos. Vamos de vuelta. ¿Dónde está mi...? Acá está, tumores genitales. Vamos a agrandar. ¿Por qué no sé? Acá voy a cerrar esto así. 2 segundos. Ahí. Primero que son raros. El 90-95 son tumores germinales y esto es importante porque a veces no son tumores germinales. Es normalmente de clase económica alta y más común del lado derecho. Y pocas veces son bilaterales. Acuérdense una vez que pensamos que era un tumor de testículo, pero era un tuberculoma. El factor predisponente más importante es la criptorquidia. Se dice que la criptorquidia aumenta en un 40 veces la posibilidad de que uno tenga un cáncer de testículo. Por eso, toda criptorquidia o se desciende el testículo que está a medio camino o directamente se hace la orquiectomía del testículo que está a medio camino. ¿Por qué? No porque va a mejorar la incidencia de cáncer de testículo, sino que cuando uno tiene un testículo, vamos a suponer que está en la cavidad abdominal, es mucho más difícil hacer el diagnóstico de cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque no se palpa el testículo del paciente, entonces no puede saberlo.
Por eso es importante bajar el testículo, por lo menos a la cavidad inguinal, como para poder tocarlo frecuentemente y hacer un diagnóstico temprano de cáncer de testículo. ¿Eh? Esta es la clasificación. La clasificación, fíjense lo importante, lo voy a ir marcando. Las más frecuentes son los tumores de células germinales, de los cuales el más importante son el seminoma clásico. Estos son los tumores de células germinales, son los que más frecuente aumentan. La alfa-fetoproteína, la subunidad beta y la LDH. Por eso se utiliza eso. Pero hay veces que no aumentan los niveles de estas tres hormonas, entonces pueden ser o tumores de células no germinales, que son las Linear Sertoli, que también a veces aumenta, pero no es muy frecuente, o si no, pueden ser tumores secundarios. Los tumores secundarios son el más frecuente es la linfoma o la metástasis de otro órgano, que normalmente no es frecuente, excepto los linfomas. Los linfomas sí son bastante frecuentes que hagan metástasis a testículo. Por eso es importante hacer todo el diagnóstico. Los síntomas. Primero, crecimiento y dolor del testículo, la pesadez testicular. El dolor es muy infrecuente, por eso no hablamos mucho de dolor. ¿Por qué? Porque es de crecimiento lento y normalmente se da por una hemorragia o un infarto. También puede producir una torsión del cordón, pero es menos frecuente. ¿Por qué un dolor lumbar? El dolor lumbar se produce porque el testículo, que está aumentado en el peso, también estira los cordones y estira todos los nervios y te puede producir un dolor lumbar justamente por el peso que lleva ese tumor, ¿no? Tos por las metástasis pulmonares. Anorexia ya es más difícil, no sé, vómito es más que nada un síndrome consuntivo. E inflamación de los miembros inferiores tampoco no es frecuente. Los signos, como les dije, tumor, masa, adenopatía supraclavicular y gineconástica. Los laboratorios alfa-fetoproteína y LDH. Alfa-fetoproteína, este me parece que lo puse mal. Su unidad beta es, me equivoqué yo. Inmunología, TAC testicular y TAC para estadificar el tumor. Este es el TNM. De acuerdo a esto, se puede hacer la extracción del testículo o no. Normalmente, en todos, excepto T4, por ahí ya no es más posible hacer una orquiectomía radical, pero hasta T3 uno se puede hacer una orquiectomía radical. El problema es este. Vamos a suponer, después le puse NM y M0, que no les puse. No sé por qué no les puse, lo voy a poner en el coso. El problema es el siguiente. Voy a poner acá. Vamos a suponer, dame 2 segundos, y anotar acá. Es importantísimo que sepan esto. Ustedes le hicieron la orquiectomía radical, salió el testículo, salió un tumor de células germinales tipo clásico, pero tiene adenopatías retroperitoneales, látero y preaórtico. ¿Qué hacemos con esto? La pregunta es, ¿esto es operable o no es operable? Alguien me puede decir, pero me tienen que decir, chicos, porque no estoy leyendo. Esto se puede hacer, se le hace lo que se llama el drenaje linfático retroperitoneal, que es básicamente hacer una cirugía a cielo abierto y sacar todos los ganglios retroperitoneales. Creo que hice 5 veces en mi vida, las 5 veces salieron espectaculares, excepto una vez que sin querer abrimos la aorta, sangró como loco y el paciente sobrevivió sin ningún problema. Conozco solamente una persona en mi vida que ya falleció, una persona que falleció por cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque esta es la parte linda del tumor de testículo, la quimioterapia, que es lo mejor que te puede pasar si vos te vas a entrar en quimioterapia, es que te vayas a quimioterapia por un cáncer de testículo, porque
prácticamente la quimioterapia en cáncer de testículo es, creo que el único cáncer en el cual la quimioterapia puede ser curativa. La mayoría de las quimioterapias para todos los cánceres es solamente paliativo, en este caso es curativo, cura al paciente y es espectacular como el paciente recupera y se recupera perfectamente después de una quimioterapia postquirúrgica, obviamente, o adyuvante o neoadyuvante de un paciente con un cáncer de testículo, no importando la estadificación. Obviamente, si tenés un cáncer de testículo T4, si ya invade todo lo que es el escroto, ya no es necesario hacer una arqueotomía radical, directamente le hace una arqueotomía simple, pero le saca el testículo y el escroto completamente. ¿Por qué? Porque ya no hay vuelta a quedar, ¿no? Esto es algo rápido de cáncer de testículo. Paro aquí. Eso es cáncer de testículo. Para recopilar. Primero, acuérdense de los síntomas que no están relacionados con el testículo, que es la adenopatía supraclavicular, la ginecomastia y la disnea de comienzo no súbito, de aumento insidioso, sino otros signos neumológicos que lo avalen. Después, lo otro importante es en los laboratorios, que es alfa-fetoproteína, subunidad beta y LDH. El tercero es hacer la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste. No se puede hacer biopsia transdérmica directamente, se tiene que hacer una orquiectomía radical, en el cual el abordaje es inguinal, se saca el cordón espermático con la bolsa escrotal, con la bolsa testicular, la túnica vaginal más que nada. Ahí sí se puede hacer un drenaje, una biopsia intraoperatoria, pero se utiliza muy pocas veces. Se hace la orquiectomía radical y si es un T1 o T2, es decir, si solamente está limitado al testículo, se puede hacer una quimioterapia neoadyuvante para evitar diseminaciones linfáticas postquirúrgicas. Ahora, si hay diseminación linfática, que normalmente la mayoría de las veces es retroperitoneal, se hace un drenaje linfático retroperitoneal, que es quirúrgico, se sacan todos los ganglios lateropreaórticos, una cirugía, y esto entre nosotros es una cirugía de la gran puta, es súper interesante, son 4 o 5 horas de cirugía, o normalmente lo hacen 2 o 3 urólogos, no es frecuente que lo hagamos, pero es súper interesante esa cirugía. Tumores de testículo, rápido y simples. Ahora hablemos de otro tipo de tumor. Tumores de pene. ¿Alguien sabe algo de tumores de pene? ¿Alguien conoce los factores predisponentes del tumor de pene? No, nada, bien, listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica, la parte práctica. Viene un paciente con una formación en el pene, le tiene algo raro en el pene y les manda, y usted entonces, ¿qué tiene que hacer? Revisarle, obviamente. Le van a revisar y el paciente aparece con esto. ¿Lo ven? ¡Ay! Se borró. Para que algo se complicó acá. Vamos de vuelta. Se borró. 2 segundos, chicos, porque algo pasó. Justo salió y después. A ver, déme un minuto. Esto fue. Dos segundos, chicos. Tengo que abrir de vuelta la imagen. Ahí está. Ahora vuelvo. Vuelvo a mostrarle. Ahí está. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué ustedes piensan que esto? Que esto es.
Obviamente que el pene. ¿Qué a usted le hace recordar esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Esto te hace pensar. HPV, perfecto, Mayaga. Sí, HPV, herpes no, Clayton, Clayton herpes es una úlcera. Esto es lesiones en cresta de gallo. Miren cómo está esto. Obviamente que si es menor es mucho menos frecuente, pero miren la cantidad que tiene este paciente y obviamente que no puede rebatir el prepucio porque acá hay ya una fimosis producida por lesiones de esto. Entonces, ¿qué uno piensa? Este paciente ya tiene voy a parar esto, este paciente ya tiene lesiones de HPV, pero severas. Como el paciente ya no puede rebatir el prepucio, entonces tiene un problemón, tiene aparte una fimosis. Y si tiene una fimosis, ya no se puede limpiar el pene. Entonces ya no se puede limpiar el pene, la lesión de HPV pasa a metaplasia, displasia, carcinoma in situ, cáncer de pene. Lo mismo que ocurre en el cuello uterino en la mujer, la diferencia en el cuello uterino en la mujer es que la mujer no lo ve, los varones sí lo ven. Para que llegue a eso, ustedes piensan, imagínense lo que tiene que pasar para que llegue a este estado, ¿no? El paciente realmente tiene que ser bastante pelotudo, para decirlo de otra forma, o bastante dejado para llenar un pene así. Imagínate si el paciente viene, bueno, supongamos que eso es un HPV. ¿Qué hacemos con ese tipo de lesión? ¿Qué ustedes harían si fueran yo con este tipo de lesión? ¿Alguien me puede decir qué hacemos con todo esto? ¿Le hacemos topicación a esto? ¿Le vamos a poner ácido a esto para que queme y tratarle y todas esas cosas? ¿Es posible? No, esto ya no es posible, chicos. Ya no hay formas de tratar esto de forma no quirúrgica. Eso se tiene que operar. Ahora, vamos a suponer que el paciente viene el mismo paciente, pero hace meses que está con esto y viene con esto. Pero se me borró de vuelta. Espera, déjenme 2 segundos. No sé por qué está. Ah, tal vez por eso. ¿Eh? No, no es por eso. 2 segundos, chicos. Andan medio. Ahí está. Voy a compartir. Ahora sí. Te viene con esto. ¿Qué es esto para ustedes? Esto es un bruto cáncer de pene. Está clarísimo. Pero, ¿qué les digo siempre, chicos? Tengan un papel que avale lo que ustedes están viendo, lo que clínicamente están viendo. Entonces, ¿qué papel a ustedes le va a hacer avalar lo que ustedes están viendo? ¿Qué pueden hacer con este paciente? Que te viene así. Exactamente, Thais. Acá tenemos que meterle una biopsia. No hay vuelta que dar, porque acá no va a cambiar nada ya el estadio evolutivo del coso. Le sacan un pedacito de esto, de acá, y al sacar un pedacito de esto directamente va a biopsia. Entonces va a venir un diagnóstico, el diagnóstico que ustedes creen el diagnóstico le va a decir exactamente lo que es. Ahora,
Muchas veces el paciente no viene así, y ahí de nuevo tengo que abrir de vuelta porque estoy medio flojito acá con mi computadora, anda medio puta mi computadora. Ahí está, ahora ya abrí. Vamos a suponer que el paciente no viene así, sino que viene así. ¿Qué hacemos en esto? Así viene el paciente. Se hace lo mismo, chicos, es un bruto cáncer de pene. Se saca una partecita de aquí, se hace el diagnóstico, se confirma por biopsia el diagnóstico de cáncer de pene. Obviamente acá hay estadios evolutivos distintos de cáncer de pene. Este es un cáncer de pene pequeño, este es un bruto cáncer de pene prácticamente ya inoperable este paciente. ¿Por qué? Porque por más de que lo operen no le va a cambiar nada a la historia. Estamos, básicamente, cuando ustedes tienen con una lesión que ustedes tienen una sospecha de cáncer de pene, hagan una biopsia. La biopsia le va a dar el diagnóstico del cáncer de pene. Al tener el diagnóstico de cáncer de pene, ya le habilita para usted hacer todo lo que tienen que hacer con un cáncer de pene. ¿Qué le harían a un cáncer de pene? ¿Cuál es el próximo paso de un cáncer de pene? Exactamente, Alejandra. Es la estadificación del cáncer de pene. ¿Y cómo vamos a hacer la estadificación del cáncer de pene? Se hace lo mismo, con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste. Entonces, con eso ustedes van a saber a qué ganglios está afectando y todas esas cosas. Características del cáncer de pene, les explico. Voy a volver. El cáncer de pene no viene de la cavidad abdominal, entonces vamos a hacer otro color. Pero ¿qué pasa? Medio flojo, vamos a cambiar de color. Entonces, si tienen un cáncer de pene, los ganglios linfáticos son inguinales, tanto primero superficiales y luego profundos. Entonces, cuando ustedes hacen el TNM, ustedes ven que la estadificación del cáncer de pene. Ahora voy a hacer un cosa. El otro paso, ¿cuál sería? Hacer la penectomía, que la penectomía depende muchísimo de muchas cosas. Y ahí voy a parar un poquito, y justo ahí apareció lo que yo quería mostrarles, pero vamos a suponer. Acá ustedes tienen varias cosas. Fíjense, esta lesión es un cáncer claramente, y está en el glande. Acá la diferencia del glande y el cuerpo del pene, voy a hacer esto, es la siguiente. Voy a hacer un dibujo de 2 segundos. Vamos a dibujar un pene. Hermoso el pene que dibujo. Mira, espectacular. Este tumor está aquí. Entonces está prácticamente en el cuerpo esponjoso, porque todo el glande es el cuerpo esponjoso. Ahora, si esto estuviera aquí, hay una cosa muy importante que uno tiene que saber. Cuando uno tiene una lesión que sospecha que es cáncer de pene, ustedes lo que tienen que hacer es ponerse un guante, obviamente, y tocarlo. Si ustedes pueden desplazar el tumor, significa que es superficial el cáncer de pene. Entonces se puede hacer lo que se dice una penectomía parcial, que es fácil. ¿Por qué? Porque solamente te tienen que sacar la piel y el tejido celular subcutáneo. Se puede hacer una decisión así, de esta forma. Entonces sacan todo esto y dejan la piel, el resto del pene restante. Ahora, cuando la tumoración no se mueve, básicamente, no puede moverlo, significa que ya llegó al cuerpo cavernoso, ya es un T2. Cuando ya es un T2, ya no se puede hacer una
una decisión tal como le dijeron, entonces tiene que hacer una penectomía, que dependiendo de la ubicación, ustedes pueden hacer una penectomía parcial o una penectomía total, dependiendo de la ubicación del tumor. Un tumor en esta altura se puede hacer, y que sería más o menos acá, que puede llegar a ser un T2, se puede hacer una penectomía parcial que a esta altura, es decir, a esta altura. Entonces no van a tener gran problema. El paciente va a seguir teniendo un pene, si bien va a tener medio pene nomás. Acá, por ejemplo, miren cómo está bien en la cabeza. Se puede hacer una penectomía a esta altura, que sería una penectomía parcial. Perfecto, normalmente funciona muy bien. Ahora, esto, ¿qué haremos con esto? Esto ya es inoperable, déjenlo, vamos. Pero vamos a suponer que no sea tan grande. Entonces se puede hacer una penectomía total. Que también se puede hacer una penectomía radical, que es mucho más difícil de explicarlo, pero ya un día le voy a explicar porque implica ya destruir, sacar la totalidad de los cuerpos cavernosos, los cuerpos pudendos. Es bastante difícil más de tratarlo, pero Sí. básicamente con esto ustedes tienen que saber. Pregunte, José. Esto se manda, bueno, si no preguntan, sigo. Esto obviamente se manda a anatomía patológica y se hace el diagnóstico. Esto es cuando es en cuanto al T. Ahora, el N se divide en N1, N2 y N3. El N, vamos a ponerlo de vuelta acá. N1 es cuando invaden los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Ahí se puede hacer un drenaje linfático inguinal, es decir, se sacan los ganglios que están invadidos y se puede llegar a la curación del paciente. Cuando son los ganglios linfáticos profundos, ya es más difícil llegar a la curación, pero también se puede llegar a la curación del paciente. Ahora, cuando es N3, que ya invade también superficiales, profundos y abdominales, ahí las cosas ya se complican mucho más y ahí ya no es operable el paciente. Básicamente, esto no le dije, ahora lo voy a decir. Vamos a la teoría, así les explico bien. Ahora vamos a la teoría, chicos. ¿Dónde está? Acá está. Tumores de pene. Importante. No son muy frecuentes. Normalmente se relacionan con personas de bajo poder adquisitivo y normalmente pacientes que no están totalmente dejados, personas de calle, básicamente. Pregunten, corten mi pregunta, yo no tengo problema. Los factores de riesgo son 3. La más importante es la higiene. La fimosis que se relaciona con la higiene, como que vos tenés fimosis, entonces no te podés limpiar bien la cabeza del pene, entonces tenés predisposición por falta de higiene a la fimosis. La fimosis te puede predisponer a un cáncer del pene. Y las lesiones por HPV, que son las más frecuentes también, la mayoría de los cánceres de pene empiezan con lesiones de HPV. Después, justamente la patogenia es HPV normalmente, o una lesión crónica, puede ser cualquier lesión crónica, metaplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma de pene. ¿eh? Lo importante es la fascia de Buck. La fascia de Buck es importante en cuanto a la penetración del paciente. Cuando llega a la fascia de Buck, ya el paciente puede tener metástasis linfática. Cuando tiene metástasis linfática, las cosas se complican. Estamos los ganglios linfáticos y los inguinales superficiales, femorales e ilíacos. Estamos. Después tenemos clínica. La clínica es muy fácil, chicos. Es una lesión a nivel del pene, que puede ser la mayoría de las veces ulcerada o si no puede ser pediculada también. Cualquier lesión de más de 15, 20 días en el pene, ustedes tienen que sospechar que es un cáncer de pene. Básicamente lo único, si ustedes tienen dudas, chicos, háganlo en la biopsia, no pasa nada, sacan 1 centímetro, 1 milímetro de la úlcera que tenga y con eso ustedes van a poder hacer el diagnóstico por anatomía, patología, cáncer de pene y tomar el tratamiento que tienen que tomar. Los laboratorios generales, los laboratorios de sangre no te sirven de nada más que nada para el prequirúrgico, pero no te sirve de nada porque no te va a cambiar nada. Y la tomografía, que es para hacer el TNM. El TNM es esto. ¿Mm? Estamos.
No les voy a explicar mucho porque acá está todo escrito y quiero apurar las cosas porque yo sé que ustedes están por rendir. Obviamente, si tienen una lesión acá, mira, por más de que sea un T3, haciendo una penectomía parcial, ustedes no van a tener problema. Un T2 acá, las cosas se complican mucho más. ¿Por qué? Porque la lesión le tienen que cortar aquí, básicamente ya están cerca de un T, un tumor, ¿cómo le digo? Ya están cerca de la base del pene, bien capaz que tenga que hacer una penectomía total. Imagínense este T2 acá. ¿Qué hacemos? Penectomía total, no hay vuelta que dar. Cuando este 4 ya es totalmente inoperable, ¿por qué? Porque ya invade todo. Ya no te sirve de nada hacer una penectomía porque ya no te va a cambiar nada. Tratamiento de esto es penectomía más linfadenectomía y nada más. La quimio y la radioterapia, a diferencia de los tumores testiculares, son pobremente efectivos, es decir, prácticamente no sirven de nada. Ay, espera, no, lo borré. ¿Dónde estaba yo? Acá está. Dos segundos, chicos. Lo borró todo. Ahí está. Circuncisión cuando es solamente en el prepucio, penotomía parcial, penotomía linfadenectomía. La quimioterapia se utiliza, pero no es muy útil, no es muy efectivo, es pobremente efectivo, así que o le operás para curarle o prácticamente el paciente está condenado a la muerte. Estamos, chicos. Voy a leer acá un chat. ¿Y la uretra qué es? Ah, buena pregunta, Marcela. Muy buena pregunta. Te voy a mostrar lo que... Les voy a hacer acá un dibujito y les voy a mostrar entonces qué hacemos con la uretra. Voy a borrar esto. Vamos a hacer un dibujo del pene. Un dibujo básico, ¿no? Cuando se hace una penectomía parcial, se saca esto. Entonces la uretra, que le voy a poner de otro color, la uretra puede seguir, puede llegar acá y se le hace una neuretra o neomeato. Entonces el paciente puede seguir orinando por acá. Normalmente el paciente termina orinando sentado. ¿Por qué? Porque el pene ya se vuelve corto y ya le cuesta más orinar parado al paciente, entonces prefiere orinar sentado. No hay problema. Cuando la penectomía es total o radical, que es cuando se le saca ya más o menos a esta altura, la uretra se le hace una incisión acá en el perine y se saca la uretra por este lado. En vez de estar acá, se le lleva para acá y la uretra va así, va aquí. Entonces el paciente tiene la desembocadura de la uretra en el periné. Entonces el paciente sí o sí orina sentado, tiene que agarrar los testículos, levantar el testículo para poder orinar tranquilamente como si fuera una mujer. También esto se hace en la reasignación de sexo. También se hace este procedimiento. Esto es lo que se hace con la uretra para que pueda seguir orinando. ¿Estamos? Básicamente, los pacientes que tienen el cáncer de pene no es una cosa frecuente, es muy frecuente en Paraguay, en Argentina no, también es muy frecuente, en Brasil no sé mucho, pero se hicieron estudios justamente en Brasil, en Paraguay y en Argentina de estos pacientes. Muchos estudios se relacionan con mala higiene, con fimosis y lesiones de HPV, que normalmente empieza con metaplasia, displasia y carcinoma in situ. No es la fascia de Novillier, Ali. No, la fascia de Novillier está mucho más atrás, está entre el recto y la próstata. Eh, Sigo. Normalmente se puede ser, los tumores de pene normalmente vienen relacionados con lesiones de HPV, que esos son los tumores de pene que son exfoliativos, básicamente son pediculados.
no me acuerdo ahora bien el nombre. Puede ser ulcerativos, que pueden ser úlceras, que también te pueden hacer sospechar un cáncer de pene. ¿Qué se hace? Cuando ustedes sospechan de un cáncer de pene, normalmente por una úlcera de más de 15, 20 días de evolución, se le hace una biopsia de próstata, simple, biopsia de próstata, que te da el diagnóstico definitivo de que si es o no es un cáncer de pene. Cuando ustedes tienen un cáncer de pene, lo que tienen que hacer es la estadificación de cáncer de pene con TNM, con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste. Esta tomografía de tórax, abdomen de pelvis te va a dar el TNM del paciente. Normalmente después de eso lo que ustedes pueden hacer es dependiendo del tamaño y la estadificación del tumor, ustedes pueden hacer una penectomía parcial, en algunos casos incluso hasta una circuncisión se puede hacer, que es básicamente una penectomía parcial o una penectomía total del paciente. Con eso, si no tiene, si es N0, normalmente es curativo. Si es N1 y N2, pueden hacer una linfadenectomía inguinal superficial y profunda que les va a ayudar y muchas veces es curativo. Pero cuando ya tiene el drenaje, ya tiene metástasis a nivel retroperitoneal, ya no es curativo. Ya directamente no le va a servir de nada el drenaje, la linfadenectomía. Entonces ya pasa a paliativo. Desgraciadamente, la quimioterapia y la radioterapia son poco sensibles, o mejor dicho, el tumor de testículos son poco sensibles a la quimio y radioterapia, es decir, o le curas quirúrgicamente o el paciente se muere. Eso es básicamente cáncer de pene. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, a la 1, a la 2, a las 3. Si, nada, si no preguntan ahora, callen para siempre, dice. Chicos, váyanse a estudiar. Hoy les regalo este pedacito de tiempo para que sigan divirtiéndose, ¿eh? Con su apunte. Y después seguimos haciendo las clases, ¿eh? Hasta luego.